Buenos días, hermanos. Hoy estamos nuevamente en este programa Tu vida es misión, Iglesia Tu vida es misión, y nos vamos a poner en la presencia del Señor, invocando su Espíritu Santo para dar inicio con el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a abordar el tema del Espíritu Santo. Y para introducirnos al tema, vamos a hacer la lectura del Santo Evangelio según San Juan, que dice: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría de nuevo. Les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante, ¿verdad?, esta lectura. Hay muchos mensajes, ¿verdad? Dice que el día de la resurrección estaban encerrados, con las puertas cerradas en la casa donde se encontraban los discípulos, porque tenían miedo de los judíos. Sin embargo, Jesús se presentó en medio de ellos y ellos recobraron la alegría. Los discípulos recobraron la alegría, se llenaron de alegría por ver de nuevo a Jesús resucitado. Les mostró sus manos y el costado, como una manifestación de su gloriosa resurrección, que estaba en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Ese es otro mensaje. Nosotros como Jesucristo debemos de ser portadores de paz, de compartir la paz. Por eso en medio de nuestras Eucaristías nos saludamos con el saludo fraterno de la paz como hermanos, como ese mensaje, esa enseñanza que Jesús nos dejó. Compartimos la paz. Y también les dijo: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Es importante hacer mención a esta frase, ¿verdad? El Señor nos envía, dice, así como el Padre lo envió, también Él nos envía. En este programa que se llama Iglesia Tu vida es misión, es importante recalcar esto, ¿verdad? Que nosotros somos misioneros, debemos de cumplir con ese mandato de Jesús, ¿verdad? De ir por el mundo y llevar el Evangelio, compartirlo con todos. Dice: como el Padre me envió, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús nos da ese Espíritu Santo con un soplo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús nos transmite, nos da ese Espíritu Santo también, que es parte de la Santísima Trinidad. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Esa es una promesa de Jesús. Él está diciendo con certeza que a todas las personas, ¿verdad?,
A las que se les perdonen los pecados en el nombre del Espíritu Santo, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso nos dice el Santo Evangelio, ¿verdad? Que hay varios mensajes en esta lectura. Sobre todo, ¿verdad? Que contamos con ese Paráclito que nos dejó el Señor Jesucristo. Nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de nosotros siempre a través del Espíritu Santo, que lo recibimos todos, cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo. La Iglesia Católica celebró el pasado 19 de mayo la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. El Evangelio nos dice, ¿verdad?, que los discípulos estaban de noche encerrados, con la puerta cerrada porque tenían miedo a los judíos. Sin embargo, viene Jesús e irrumpe con ese miedo y ellos se llenaron de gozo. Ellos, al sentir la presencia de Él, al verlo nuevamente, se llenaron de gozo. Y les dice, la paz esté con ustedes. Ellos vienen y se regocijan y se calman. Se desaparece ese miedo que tenían al llegar Jesús, al sentir su presencia, al estar con Él. Ese miedo desaparece. Y sus caras se llenaron de alegría, ¿verdad? Cada uno de ellos. En efecto, al ver a Jesús glorioso, resucitado, vencedor de la muerte, el Señor Jesús se manifiesta y se hace presente en medio de los discípulos, como hoy está presente aquí en medio de nosotros, a través de su Santo Espíritu. Les mostró el costado, le está diciendo que por los méritos de su pasión, de su muerte en la cruz, ha ganado para nosotros y para ellos, y para nosotros también la salvación y la paz, como lo había profetizado Isaías en el capítulo 45. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados, perdonados, redimidos y reconciliados con Dios. Eso lo dice en Isaías, ¿verdad? Después de que los discípulos han experimentado esa paz personal, Jesús les dice nuevamente, la paz esté con ustedes. Vemos este compartir de la paz, esta tranquilidad que nos transmite Jesús, ese gozo, ese sosiego que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús nos transmite la paz. El Padre me envió, así también yo los envío. A los que Él había llenado de paz y de alegría, ahora los envía. Es importante esto, ¿verdad? Porque cuando Jesús nos envía, nos está mandando, ¿verdad? Y debemos de ir llenos de alegría con ese mandato que el Señor nos da, llenos de gozo, llenos de paz, e ir a transmitir la buena nueva, ir a transmitir ese mensaje que el Señor nos llena de su paz, de su amor, ir a transmitir esa alegría con otros hermanos, con quienes no lo conocen, con quienes no han oído hablar de Jesús. Entonces Jesús los envía, pero los llena primero de alegría y de gozo, y así debemos de ir. Cada vez que nosotros los misioneros salimos a evangelizar, así debemos de ir, llenos de alegría, de paz, de gozo. Que los hermanos sientan la presencia de Jesús en nosotros. Nos está diciendo que no es suficiente haber tenido un encuentro personal con Él, y no podemos conformarnos con experimentar el gozo de la salvación. Es necesario asumir la misión de llevarle a otros lo que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Es necesario esa alegría, ese gozo, es necesario llevarla a otros y poder compartir con ellos la alegría. Ahora, como el Padre me envió, yo también te envío, y he dicho esto. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese soplo de Jesús para darnos el Espíritu Santo nos recuerda al soplo de Dios que nos dice el libro de Génesis del capítulo 2, versículo 7, que Dios tomó polvo del suelo, formó al hombre y sopló sobre sus narices aliento de vida. Entonces, cuando Jesús sopla, transmite vida,
¿verdad? Nos recuerda ese momento de la creación cuando Dios Padre eterno, creó al hombre y sopló y le dio vida. Así nos recuerda este evangelio el día de hoy también. Ahora Jesús nos ha levantado del polvo del pecado y sopla sobre nosotros para infundirnos la nueva vida. El Espíritu Santo hace en nosotros una nueva creación, como lo va a decir San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Solo con el Espíritu Santo podemos experimentar los frutos de la salvación. Solo si estamos llenos de ese Espíritu, nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a saber discernir, vamos a saber que estamos en la presencia de Dios, llenos de alegría, de gozo, de amor, de paz. Esos son los frutos que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero ese soplo que Jesús hizo el día de la resurrección, el día de Pentecostés, se convierte en un viento recio, porque Jesús había soplado y les había dicho a ellos que salgan para llevarle a los demás el mensaje del perdón, el perdón de los pecados, el mensaje de la paz, el mensaje de la reconciliación, de la nueva vida. Ese es el mandato que Jesús nos da, que vayamos con alegría y gozo a transmitir ese mensaje del perdón de los pecados, de una nueva vida, de un cambio, de una transformación, de la reconciliación con Dios. Y Dios quiere darle, pero los discípulos seguían encerrados, entonces Él los llenó de alegría. Por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que aquel soplo que Jesús hizo en el día de la resurrección se convierte en una ráfaga impetuosa de viento recio, que llenó toda la casa. Porque los discípulos que ya habían recibido el soplo del Espíritu Santo y que habían recibido la misión, el encargo de ir como el Padre me envió, yo los envío, seguían ellos medio atemorizados y encerrados. Pero el día de Pentecostés son sacudidos por el Espíritu, que los va a lanzar y los va a convertir a ellos. En lo que Jesús quiere mensajeros de su palabra, mensajeros de su paz, de reconciliación. Los obispos de América Latina y el Caribe en los documentos de Aparecida nos dicen que hoy más que nunca necesitamos esta experiencia de Pentecostés. Necesitamos otra vez el Espíritu, que el Espíritu nos sacuda para reanimarnos, para salir al encuentro de las personas, de las familias, de las comunidades y de los pueblos, para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestra vida de sentido, de verdad. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Urge salir en las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual de Cristo, que renueva nuestra iglesia y renueva nuestra alegría y nuestra esperanza. Necesitamos una fuerte conmoción del Espíritu. Necesitamos ese soplo necesario que haga salir de nuestra comodidad, de nuestra tibieza, de nuestra tristeza, de nuestra fatiga, de nuestro cansancio. Ahora más que nunca necesitamos llenarnos de paz como aquellos discípulos que estaban de noche con miedo y se llenaron de alegría al ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Les dijo, yo los veo muy alegres, ahora los envío para que lleven eso que les llenó su vida. Eso es lo importante en esta mañana, hermanos, conocer nuestra misión, que así como nosotros nos llenamos de gozo, de contar con el Espíritu Santo, que nos libera del pecado, del cansancio, de la fatiga, de la tibieza, que al contrario nosotros nos sentimos gozosos, alegres de contar con la presencia del Señor, nosotros podamos llevar ese mensaje a otros hermanos. Eso es lo importante.
el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos permita ese discernimiento, poder entender todas las señales que Dios nos da, poder entender su mensaje, su palabra, y que nos dé todos sus dones para poder transmitir ese gozo con otros hermanos. En esta mañana, queridos hermanos, queremos invitarlos para que cada vez que se presente la oportunidad de poder ir a evangelizar en nuestra parroquia, en las diferentes capillas, nosotros podamos salir al encuentro de las personas, de las familias que necesitan conocer más de Dios, necesitan conocer a más de nuestro Señor Jesucristo, de todo su mensaje, de su pasión y muerte y resurrección, ¿verdad? Que nos llenamos de alegría porque Él nos dejó el Espíritu Santo, nos llenamos de gozo, porque es verdad que estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Jesús, como persona, como ser humano, estuvo acá, pero quiso quedarse con nosotros, quiso quedarse por medio del Espíritu Santo. Y hoy que estamos en la fiesta de Corpus Christi, también vale la pena mencionar de que Él se quiso quedar en ese pedacito de pan, que nosotros podemos recibir su cuerpo y su sangre en ese pedacito de pan, en el cuerpo de Cristo. Entonces vale la pena, hermanos, que cada vez que se presente la oportunidad de poder llevar ese mensaje de amor y de paz, todos los hermanos que nos están viendo a través de este programa Iglesia, tu vida es misión, nos unamos, nos integremos en nuestra iglesia, en nuestras capillas, para que juntos como hermanos cumplamos con el mandato que Jesús nos dejó. Lleven la buena nueva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que se conecten en el próximo domingo en este programa de Iglesia, tu vida es misión.